Buenos días. A continuación vamos a hacer la presentación del díptico del estudio de reacciones alérgicas a fármacos. Desde el Comité de Alergia a Fármacos de la Sociedad Catalana de Alergia e Inmunología Clínica hemos elaborado un díptico informativo con el objetivo de que los compañeros de otras especialidades tengan claras las formas de cómo identificar a los pacientes que han tenido alguna reacción adversa y qué hacer con ellos, cómo derivarlos. Entonces, en principio, definimos como una reacción adversa la definición de la Organización Mundial de la Salud, que consiste en cualquier efecto perjudicial o indeseado que aparentemente ha coincidido con la administración de un fármaco normalmente utilizado a dosis terapéuticas para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad. Según el tipo de reacciones adversas, se clasifican en dos tipos. Tipo A, que son predecibles y tienen una reacción con las acciones farmacológicas conocidas del medicamento. Se presentan a dosis habituales, son las más frecuentes y corresponden el 85-90% del total de las reacciones adversas. El tipo B son no predecibles y no están relacionados con el efecto farmacológico del medicamento, no dependen de la dosis administrada. Estas reacciones son las que podemos incluir como reacciones alérgicas y hay que derivarlas al alergólogo para el estudio. La clínica de las reacciones alérgicas por medicamentos es muy variada y depende del medicamento y de cada paciente. Desde el punto de vista cutáneo se pueden presentar urticaria, angioedema, exantema fijo pigmentario, dermatitis de contacto y fotosensibilidad. Desde el punto de vista respiratorio es frecuente encontrar rinitis y episodios de broncoespasmos, tos, dificultad respiratoria. Y desde el punto de vista sistémico podemos encontrar ya la anafilaxia como entidad propiamente dicha, el síndrome de Stevens-Johnson, síndrome de Dres, necrosis epidérmica tóxica, enfermedad del suero, etc. Los criterios de derivación al alergólogo son los siguientes. Hay que derivar al alergólogo cuando el fármaco a estudiar puede ser necesario para el paciente en un futuro. Cuando prescindir de este fármaco condiciona al tratamiento del paciente, cuando sea necesario confirmar la tolerancia de un fármaco alternativo o cuando se ha diagnosticado al paciente mediante pruebas no estandarizadas o síntomas poco claros. Ahora bien, los datos a incluir en la historia son fundamentales para el diagnóstico. En ellos hay que incluir el nombre y la presentación del fármaco sospechoso y de los fármacos que también esté tomando el paciente, la edad del paciente en el momento de la reacción, el cuadro clínico por el cual se va a prescribir el fármaco o fármacos sospechosos, la latencia del tiempo que ha ocurrido desde la dosis o la toma del medicamento y la aparición de la reacción, los síntomas de la reacción, la gravedad, órganos afectados, descripción detallada de las lesiones cutáneas, el tratamiento que ha sufrido la reacción, si ha sido ingresado en urgencia, si ha sido un tratamiento ambulatorio o ha mejorado espontáneamente sin necesidad de medicación, historia de reacciones previas a otros medicamentos y los fármacos tolerados con posterioridad. Como ya os he dicho, la historia clínica es fundamental y de gran ayuda debido a la complejidad del estudio. El diagnóstico de las reacciones alérgicas a fármacos es complejo y se basa con los datos que hemos comentado previamente, la realización de pruebas cutáneas y pruebas de exposición. No existen pruebas in vitro que de manera aislada permitan su diagnóstico. Las pruebas de exposición consisten en la administración de
cantidades progresivamente crecientes del medicamento y determinar si estos síntomas pueden ser atribuibles o no a la reacción. Todas estas pruebas, por supuesto, tienen el riesgo de presentar las reacciones que tuvo el paciente en su día o mayores, y hay que realizarlas en un medio hospitalario valorando el riesgo-beneficio de cada paciente. El estudio de la alergia a fármacos ha de realizarlo un alergólogo. Ahora bien, ¿qué actitud tomar ante un paciente diagnosticado de alergia a fármacos? Pues evitar el fármaco al que es alérgico y evitar posibles medicamentos que tengan reacción cruzada, por ejemplo los antiinflamatorios no esteroideos. Existe una técnica que es la desensibilización a medicamentos, que consiste en administrar el medicamento del que es alérgico al paciente para tratar una enfermedad. El procedimiento lo realiza el alergólogo de forma controlada en un ambiente hospitalario y consiste en la administración progresiva del medicamento hasta llegar a una dosis terapéutica. La tolerancia al medicamento se suspenderá una vez suspendido el fármaco. Mensajes a llevar a casa. No existen pruebas de cribaje para determinar si una persona es o será alérgica a un medicamento. El estudio de alergia a fármacos negativo no sirve para determinar si una persona desarrollará una alergia en el futuro. Y muy importante, antes de etiquetar de alergia a fármacos a un paciente, hay que derivar al alergólogo. Muchas gracias por su atención.